hace un momento informaba, cuando fui interrumpida justamente porque estaban ustedes deliberando, que cuando se hablaba del objeto de la prueba en el artículo 156, que la abogada del investigado Lozada daba mención, porque hemos encontrado de manera recurrente por parte del Ministerio Público y de la Procuraduría diferentes alegatos en cada sesión, distanciándose de los alegatos de apertura que se dieron el 4 de marzo, martes 4 de marzo, tanto por parte en ese momento de la fiscal renunciante Galinka Salas y con el procurador que vino en aquella ocasión. Esos alegatos de apertura que están grabados y que constan en el drive de cada sesión, a nosotros nos ha generado mucha sorpresa, porque cuando estamos tanto en los interrogatorios y contrainterrogatorios de cada uno de los testigos, han decidido cambiar la utilidad y la pertinencia que sí da mención en el auto de enjuiciamiento. Entonces, si ese va a ser el proseguir en todas las sesiones que tenemos, ya el día 24, jueves, culminan los testigos, el día viernes 25 entramos a periciales y de ahí entraremos a convenciones probatorias. Lo que queremos saber es si el Ministerio Público junto a la Procuraduría van a estar cambiando esta utilidad y pertinencia, porque de esa manera, en todo caso, las defensas colegiadas de cada uno de los investigados nos vamos a ver sorprendidos. Quizá el fiscal del día de hoy, que es el señor, disculpen, no tengo aquí está, Casaverde Trujillo, que es el fiscal que está viniendo a esta primera sesión. El señor fiscal no ha venido a ninguna de las otras sesiones. Entendemos por la carga procesal que puede tener el Ministerio Público. Pero como también es de público conocimiento, tenemos 3 fiscales por semana distintos por parte del Ministerio Público. Diferente sería el trabajo si se tuviera a un solo fiscal o al menos a 2 fiscales del Ministerio Público que pudieran continuar con conocimiento de cada una de las sesiones, como es el esfuerzo de cada una de las defensas colegiadas. Señora Norma Carvajal, con el debido respeto, usted conoce muy bien este inconveniente porque usted ya ha revisado apelaciones tanto del señor Castillo como de quien habla en la Sala Suprema. Entonces, cuando nosotros pasamos el control de acusación, recordemos en ese momento el doctor Sheckley... No, es que no nos podemos extralimitar. Estamos en la incidencia. Y voy a dar constancia de la incidencia, señora magistrada. Pero aterrice un en minuto, el tema, por culmino favor. en un minuto. Solamente quiero saber cuáles son las reglas de juego, porque se nos está afectando el proceso. Y menciono el caso del doctor Juan Sheckley, porque en el año 2023, en agosto del año 2023, el Ministerio Público pidió 8 meses de ampliación para culminar la investigación preparatoria. Eso era abril del año 2024, donde se tenían que realizar, señores magistrados, 200 diligencias que no se realizaron porque la investigación que pidió prórroga el Ministerio Público y la Procuraduría decidió cerrar abruptamente la investigación en diciembre del 2023, que está dentro de sus prerrogativas, pero que sí nos ha afectado a nosotros, porque cuando entramos a control de acusación... Si no se ciñe a la incidencia, vamos a tener que culminar su declaración. Y culmino. Pero por eso le digo, necesitamos reglas de juego claras para que no se esté tergiversando cada sesión, señora magistrada Sala, con el debido respeto. Muchas gracias. Bien. Señorita magistrada, si se me permite, por favor. ¿Iba a hacer uso de la palabra, doctor? Sí, doctora. Primero, para adherirme a lo mencionado por las defensas que están aquí presentes por los otros coacusados. Y al mismo tiempo, señorita juez, también manifestar nuestra preocupación con respecto a ello. Hay que tener en cuenta, señorita juez, que usted manifestó que el inciso 8 del 378 con respecto al examen de testigos y peritos, con respecto a lo que usted manifestó, que durante el contrainterrogatorio las partes podrán confrontar al perito o testigo con sus propios dichos u otras versiones de los hechos presentados en juicio. Presentados son aquellos que ingresaron de manera formal y cumpliendo todas las normas procesales. No menciona sobre hechos desarrollados en juicio.
Entonces, sobre esa base nosotros, señorita juez, también presentamos nuestra preocupación, dado que el representante del Ministerio Público en ese mismo sentido se está apartando del objeto de prueba y está tratando de hacer de este juicio como se puede decir, una ampliación de la investigación preparatoria, tratando de investigar hechos que ya fueron desarrollados en la etapa correspondiente. Motivo por el cual, señorita juez, quiero dejar en claro que nosotros al inicio de este proceso, cuando por primera vez empezamos, nosotros dejamos en claro que este era un juicio de flagrancia hasta el momento de que el señor presidente de la República había dado el mensaje presidencial. Se aperturó más allá y nos dijeron que no, que formaba parte del proceso. También la otra parte con respecto a lo que era ya el Congreso y otras partes más. Nosotros hablamos que esto era un objeto de prueba solamente hasta esa etapa, pero bueno, se aperturó y se mencionó de brindarnos motivo por el cual también nosotros ingresamos a esa parte a desarrollar y hacer preguntas con respecto a la etapa congresal, la etapa con respecto a que el señor Castillo la vacancia y todas las cosas que se han venido desarrollando. Pero hay que ceñirnos, señorita juez, al objeto de prueba. El objeto de prueba, el Ministerio Público lo conoce, lo ha sustentado tanto en la etapa de investigación preparatoria, al cierre, al control de la etapa intermedia, y no estamos en una etapa para desarrollar investigaciones. Bien. Señorita juez, dejamos constancia de ello nada más. Gracias. Sí, señorita magistrada, solo Puntualmente para resolver. sí, puntualmente para poder fundamentar y sostener probatoriamente en referencia al incidente que se ha planteado y poder contrastar el versus que estamos realizando. El contrainterrogatorio que realizaron las defensas técnicas en los testigos ofrecidos por la Fiscalía, sesión del 13 de marzo del año 2025. Testigo Marcelo Álvarez Moreno, comandante general de la PNP, testigo de la Fiscalía, en la pregunta que realiza en el contrainterrogatorio, se señala en concreto como pregunta, tendría por parte de la defensa, disculpe usted, de Castillo Terrones, señala el señor abogado, ¿tendría usted que, si tuviera algún tipo de problema, qué pasaría? Le pregunta. ¿Tendría que ver con algún problema judicial? La Fiscalía objeta por especulativa y esta sala responde fundada la objeción porque sí es especulativa. Siguiente sesión que hemos podido advertir. Testigo del Ministerio Público, Azucena Talledo Silva, secretaria de Presidencia del Consejo de Ministros. La defensa técnica de la investigada Betsy Chávez formula la siguiente pregunta en su contrainterrogatorio. ¿En qué parte del MOF dice que usted le hace caso a la secretaria de la ministra, en ese momento Betsy Chávez Chino? Se objeta la pregunta por impertinente y se declara lugar. Esa misma construcción de preguntas se ha ido realizando en el contrainterrogatorio de la Fiscalía y se ha objetado y se ha rechazado esa objeción. O sea, muy respetuosamente lo decimos para que pueda evitarse una cuestión de desigualdad de armas, señorita magistrada. Gracias. Correcto. ¿Algo más, la Fiscalía? Bien. El tribunal va a deliberar. Bien. Reiteradamente en este juicio oral se han dado cuáles son las reglas del juicio oral, reiteradas veces. Y obviamente también se ha dicho, porque el ánimo no es figurar, el ánimo es que este juicio oral se desarrolle de la manera que corresponda. Y obviamente para operar en un juicio oral no solo hay que conocer los hechos, hay que conocer la ley, la doctrina, la jurisprudencia, hay que saber dogmática de derecho procesal penal, hay que conocer el origen del Código Procesal Penal, que no es colombiano, que no es puertorriqueño, que no es norteamericano. El código tiene un origen europeo continental. ¿Cuáles son las fuentes del código? El Código Procesal Penal tipo para Iberoamérica de 1988, que lo hicieron ¿quiénes? Julio Mayer, Ada Pellegrini Grinover, Julio Bernal Cuellar, Fernando de la Rúa, y a partir de ahí hemos tomado nosotros instituciones para hacer este Código Procesal Penal que se publicó el 2004 y que entró en vigencia el 1 de julio del 2006. Las reformas que se hizo por el juicio oral contra el caso de los 1.300 videos que se incautaron en agosto del 2000, se produjeron N cantidad de reformas, aproximadamente 100 en el Código de Procedimientos Penales de 1940, y después se entiende que
todas estas reformas terminaron en el Código Procesal Penal que se publica el año 2006. Obviamente, sabemos que las técnicas de litigación oral tienen un origen anglosajón, tienen un origen adversarial. Es un sistema totalmente diferente, no hay investigación preparatoria, hay la posibilidad de jurado popular, los jueces no tienen que motivar y hay un absoluto respeto para los jueces, porque los jueces pueden declarar la suspensión de la matrícula de los abogados y ningún abogado sería capaz de cuestionar las decisiones de los jueces en términos que no correspondan. Y eso es una regla, no solamente en Estados Unidos, sino también en Puerto Rico, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? En este juicio oral, obviamente, cada decisión que se toma acá depende de cada caso concreto. No se trata las decisiones de manera uniforme. Nosotros no estamos en este juicio oral y creo que sería complicado para cualquier órgano de justicia y quizás para ustedes también poder, dado que usted misma ha dicho que no hay una regulación respecto a las técnicas de litigación oral, que hoy día nosotros vayamos a hacer reglas de evidencia como hay en otros países o un tratado o un manual respecto al tema de la litigación oral en cada juicio. Y no estamos para eso. Nosotros en cada momento hemos resuelto respecto a los problemas que se han ido planteando en función a las reglas del Código Procesal Penal y obviamente tenemos información respecto a cómo son los sistemas de litigación oral, cómo pueden funcionar, pero no podemos exactamente aplicarlos en nuestro país y no tiene que ser en función a lo que regulan las reglas del Código Procesal Penal. En algún momento del desarrollo de este juicio oral hice alusión a que solamente hay un artículo que se refiere al tema de las preguntas sugestivas en el contraexamen y obviamente ustedes como yo y nosotros del colegiado conocemos cuáles son las reglas cuando se hacen exámenes dependiendo quién es la persona que va a prestar la declaración, imputado, víctima, testigos, cuando se trata de peritos y en lo pertinente se tiene que concordar eso con las reglas que hay en el juicio oral para los exámenes de estas personas. Ustedes, cuando no están de acuerdo con alguna decisión nuestra, ustedes han repuesto. Hemos tomado la decisión que modestamente hemos estimado era la decisión que legalmente y justamente correspondía al caso. Obviamente, ustedes están en todo su derecho de discrepar con nuestras decisiones y en su oportunidad seguramente lo pueden hacer valer. No tenemos ningún problema porque obviamente acá somos jueces y hacemos lo que corresponde desde el punto de vista de la actuación de cada uno de ustedes. Tratamos de ser lo más prudentes posible, tratamos de ser lo más ponderados e ir avanzando e ir tratando de dar la mejor solución. Obviamente puede ser que en algún momento se pueda haber producido alguna situación de diferencia, pero es porque nosotros hemos apreciado que la situación es diferente, porque la prueba se interpreta. Así es, la prueba es para interpretarla, la prueba no es para otra cosa. Y por lo tanto, sobre esa base, obviamente, una cosa es que ahora estamos apreciando las declaraciones y sobre esa base nosotros estamos viendo de qué manera ustedes están produciendo información que desde el punto de vista de la estrategia del caso de cada uno de ustedes es la que estiman va a apuntar a la mejor representación que están haciendo. Y estamos atentos a eso, estamos escuchando, no estamos distraídos nosotros. Este es un órgano judicial que está concentrado en este juicio oral y entonces en ese sentido yo haría una primera apreciación respecto a los comentarios que se está haciendo acá, especialmente de una señorita abogada, y nos está pidiendo a nosotros que establezcamos cómo van a ser las reglas a partir de ahora, como si nunca nosotros hemos dicho desde el comienzo, y además en la evolución de este juicio oral se ha estado notando de qué manera resuelve este órgano judicial. Obviamente se dijo ahora a propósito de la intervención de un abogado que vino como un testigo de que él estaba hablando solamente con la directora de debates cuando el juicio no es unipersonal, el juicio es colegiado y los tres somos responsables de lo que pasa en esta sala de audiencias y de la sentencia que se pueda expedir o no, los tres. Lo que pasa es que hay un sorteo al comienzo. La ley orgánica del Poder Judicial establece que hay un sorteo. Yo no puedo agarrarme el caso. Transparencia, independencia, imparcialidad que ustedes piden es que haya un sorteo. En esta oportunidad tocó que la señora Carvajal sea la directora de debates, pero eso no nos exime a nosotros de tener la obligación también de que esto marche en buena hora, y por eso conversamos y si es posible acá en el juicio oral, porque tampoco se trata de que cada decisión que la directora de debates toma tenga que ser colegiada, no terminaríamos jamás. Entonces, pero sí conversamos nosotros internamente para encontrar
la mejor respuesta que le podamos dar, ¿no? Por mi parte sería inicialmente esa respuesta. No estamos en un salón de clases acá, yo no me puedo exceder tampoco, porque tampoco se trata de que uno sienta sus posiciones que obviamente van a ser criticadas, porque así es ciencia, y la ciencia siempre puede tener un punto de vista en un sentido y un punto de vista en otro. Que se tenga que regular, ojalá pues, que se tenga que hacer reformas al Código Procesal Penal, ojalá, y que sean las mejores en favor de encontrar un equilibrio entre garantías y eficiencia, que eso es lo que todos queremos en nuestro país. Doctora Carvajal o doctor Guerrero, ¿va a decir algo complementario? Muy puntual, gracias señor presidente. Para mencionar que existen aspectos esenciales, básicamente que están recogidos en el título preliminar del Código Procesal Penal. Dentro de esos aspectos esenciales tenemos una relación entre el objeto de prueba a propósito de lo que es la imputación fáctica y jurídica que está plasmada en la acusación. Y eso tiene relación, o sea, los fácticos y lo jurídico es materia de prueba y tiene relación evidentemente con la dinámica de la litigación oral. Ahora, no es nuestra obligación, pero por ilustración, ya que hay esas inquietudes y creo que se ha realizado una intervención supuestamente porque habría una desigualdad o algo que se está insinuando en ese sentido, hay que mencionar que definitivamente hay unas reglas que se han venido respetando, generales podríamos decir, como dice el señor presidente, esto no está arreglado en nuestro país, y estas reglas generales son que en el directo las preguntas son abiertas. Hemos visto muchos errores de parte de los sujetos procesales, ¿no? En el momento del directo y hacen preguntas sugestivas, a veces no hay objeciones, el colegiado no está obligado a actuar de oficio, puede, si es que no hay objeción de parte del otro sujeto procesal, pues si eso, porque si no estaríamos nosotros actuando en algunos casos como juez y parte. Todo lo contrario, si esto ya llega a un nivel evidentemente de intolerancia o de carácter jurídico, habría que intervenir. Y en el contra, evidentemente, lo que se recomienda son preguntas sugestivas, pero tampoco es una obligación rígida. Como decía el señor presidente, esto no es Estados Unidos ni Chile. Y las reglas del redirecto y recontrainterrogatorio evidentemente están limitadas a las materias. Y lo otro es que está todo grabado, indudable, que se ha venido estimando y desestimando por igual las objeciones de cada uno de los sujetos procesales. De manera que eso hay que tener presente y no cabe ninguna duda que se está respetando las reglas esenciales del Código. Nada más, señor presidente. Muchas gracias. Sí. Complementando lo que han dicho los señores magistrados, en este caso lo que ha pedido concretamente la defensa de los procesados que han intervenido es que se delimite cuáles son las reglas del contrainterrogatorio. Las reglas están fijadas en el Código y han sido explicitadas por los señores magistrados. Además, desde el inicio hemos querido, por afán pedagógico, no es necesariamente nuestra obligación, señalar cuáles son las pautas en cada etapa del proceso. Así se ha venido haciendo. Ahora, el asunto de que se resuelva a criterio, cada parte tiene su perspectiva. Señalan de que no se ha sido objetivo y que no ha habido igualdad de armas. Eso es desde la perspectiva de quien se declaró infundada o infundada la objeción, porque la otra parte dirá lo contrario. Entonces, como dice el señor presidente, ha quedado grabado, está perennizado cómo se han resuelto las objeciones, en algunos casos en favor de uno, en favor de otro, y se han planteado las reposiciones. Y los incidentes tienen que ver no de manera genérica, sino del caso en concreto, de la circunstancia, que puede ser diferente la resolución porque la circunstancia es distinta. Entonces, esas son las reglas que se han venido respetando y que se señalan en este caso. Y sobre el particular también ha señalado el Ministerio Público y la Procuraduría, que en este caso en concreto se ha circunscrito al tema de objeto de prueba. Cuando se resolvió la incidencia, se ha dado las líneas de cómo se resolvió. Que puede ser de agrado de algunos y de desagrado de otros, eso es propiamente aceptable y dentro de las normas, y para eso están los recursos. Bien, en ese sentido quiero complementar lo que se ha señalado.
y vamos a continuar con el interrogatorio del testigo. Disculpa, señor testigo. Bien. Bien, ya había juramentado usted. Concedemos la palabra a la defensa del señor Venero para las preguntas respectivas. Con su venia, señorita directora de debates. Muy buenas tardes, señor testigo. Señor Víctor Raúl Linares Tarrillo. Quien le saluda es el abogado defensor de uno de los imputados en este juicio oral, el señor Justo Jesús Venero Mellado. La pregunta que le voy a realizar es en base a lo que corresponde al servicio policial. Empiezo preguntándole, señor testigo, al haber referido que usted es policía en el grado de suboficial técnico de primera PNP, ¿actualmente se encuentra en situación de actividad o de retiro? De actividad. Correcto. Dígame, el día 7 de diciembre del año 2022, ¿usted dónde prestaba servicios? Mi unidad es en la unidad de batallón de asalto que está en la primera cuadra de Abancay, pero yo presto servicios en el Congreso de la República, fuera del Congreso, en la unidad de servicios especiales. Correcto. ¿Podría precisarnos qué tiempo al 7 de diciembre del año 2022 prestaba servicios en dicha unidad? Un aproximado de 6 años en la UCE. Correcto. Usted también ha señalado que conoce al señor Venero Mellado, ¿correcto? Correcto, comandante. ¿Podría precisarnos cuáles fueron las circunstancias de conocerlo? No, el día 7, por orden, por disposición del comando, al comandante Venero lo nombraron como jefe del Congreso, el de la UCE. ¿Antes del 7 usted conocía al señor Venero Mellado? Sí, porque por las marchas que hay cuando de gran contingencia nombran un comandante y el encargado del comandante siempre venía el comandante Venero. Correcto. Es decir, el día 7 de diciembre del año 2022, al encontrarse de servicio, usted señaló en el perímetro del Congreso, ¿no es cierto? Conforme el perímetro del Congreso. Su jefe inmediato, precísenos quién era. Es el comandante de la UCE de asalto. ¿Su nombre? No recuerdo en estos momentos. Ya. En este caso, el señor Venero Mellado era su jefe directo, indirecto, ¿podría precisarnos? No, cuando nosotros estamos de servicio en el Congreso y cuando el comando nombra un comandante por disposición del comando, ya nosotros, ya el comandante o comandante de las UCI, ya nosotros estamos a disposición del comandante que viene de servicio ahí en esos momentos. Perfecto, es decir, usted estaba bajo el mando del comandante Justo Jesús Venero Mellado el día 7. Objeción. No ha mencionado que estaba al mando de Venero Mellado. Es una información que está introduciendo la defensa técnica. Fundada la objeción. Correcto. Señor testigo, el día 7 de diciembre, ¿bajo qué mando se encontraba y de quién? Bajo el comandante Venero. Perfecto. Dígame, ¿podría usted precisarnos cuál era su indumentaria de policía el día 7 de diciembre del año 2022? ¿El uniforme? Sí, todo su implemento, equipo. ¿Podría precisarnos eso? Conforme, usamos una faena, el uniforme de la UCE de control de multitudes, que puede ser también chaleco antibalas o también el tipo de la UCE que tenemos chalecos de diferentes unidades que vienen, diferentes uniformes también utilizamos. Correcto. ¿Ese día usted portaba armas? No se porta, la UCE no porta armas. ¿Podría explicarnos la razón de por qué no porta armas el personal de la UCE? Porque la UCE mayormente por su actividad que tenemos enfrentamiento con los manifestantes que podemos llegar a que nos puedan jalar el armamento. Correcto. Dígame y precísenos, el día 7 de diciembre específicamente, ¿dónde se encontraba prestando servicio usted? Yo me encontraba en la avenida Abancay con Girón Junín. Perfecto. ¿Podría precisarnos cuáles eran sus funciones específicas en ese lugar? Mi función es, como yo soy adjunto del enlace, o también soy adjunto, nosotros es cuando vienen las marchas, cuando es de menos magnitud, tratamos de coordinar con los dirigentes. Cuando encontramos dirigentes, estamos de coordinarlo
a llevarles, a indicarles que a qué sala del Congreso pueden asistir ellos. Es como una coordinación nomás que tenemos nosotros. Esa denominación que usted acaba de mencionar, adjunto de enlace, ¿quién la define? ¿Quién la da? No, eso ya tiene de años ya que viene. Ya. No solamente yo he venido ahí de 6 años, había otros efectivos, ya eso viene de anteriores servicios. Perfecto. Ese día 7 de diciembre, ¿a qué hora usted ingresa al servicio? 07 de la mañana hasta las 19 horas. Dígame, estando ya de servicio, ¿usted vio al comandante Justo Jesús Venero Mellado en el lugar? Objeción, está introduciendo información que no ha sido depuesta por el testigo. Correcto, reformulo, señorita directora de debates. Está muy directo. Sí, el día 7 de diciembre, señor testigo, Conforme. encontrándose, usted dijo, entre la avenida Bancay y Junín, ¿no es cierto? Conforme, avenida Bancay con Girón Junín. ¿Podría precisarnos, teniendo ya en cuenta que usted ha referido de que estaba bajo el mando del señor Venero Mellado, dónde se encontraba él? El comandante estaba ahí a unos 3 metros, 4 metros, se acercaba, nos acercábamos, y nada más, eso ha sido todo. Usted, encontrándose en este lugar, ¿habría razón de dirigirse a otro lugar por alguna razón? No, es nuestro puesto casi fijo de nosotros, de los enlaces de ahí. Perfecto. Dígame, señor testigo, y precísenos, por favor, el día 7 de diciembre del año 2022, ¿cómo visualizaba usted el perímetro del Congreso? El perímetro desde el Congreso, por lo que se escuchó por las mismas redes sociales, que el expresidente Castillo, bueno, en su versión que dio, ya nosotros estábamos ya por orden de inteligencia que estaban acercando los manifestantes. A ver, le preciso, la pregunta fue ¿cómo usted visualizaba el perímetro del Congreso? No, todo tranquilo está. En el momento todos tranquilos, sin novedad. Correcto. Dígame, dentro de lo que corresponde al servicio que usted estaba realizando, ¿hubo algún incidente propiamente en el lugar? Objeción, está señalando que hay un incidente, está introduciendo información que no ha sido depuesta por el testigo. Correcto. El señor testigo, el día 7 de diciembre en el lugar en donde usted se ubicaba, ¿pudo percibir alguna actuación contraria al orden público? Objeción, está estableciendo una introducción de información. Perfecto. Señor testigo, para el contexto, el día 7 de diciembre encontrándose usted entre la avenida Bancay y el Jirón Junín, ¿recibió alguna disposición? Objeción, está señalando que hay una disposición y está introduciendo una información al testigo. A ver, ¿qué es lo...? Todavía no he terminado la pregunta, señorita directora de A ver, debates. formule la pregunta. Sí, a ver. Señor testigo, bajo el mando del comandante Venero, ¿usted recibió alguna disposición? No, ninguna disposición, porque yo estaba a su lado de 2 metros. Encontrándose en el lugar. Conforme, ahí estábamos juntos. A ver, encontrándose en el lugar, Girón, Sí, a Bancay, Bancay. Girón Junín y avenida Bancay. Así es, 2, 3 metros, o si iba más allá, 5 metros, 2 metros, nos acercábamos. Aproximadamente entre lo que corresponde 11 de la mañana, ¿usted seguía ahí en ese mismo lugar? Sí, afirmativo. ¿Podría precisarnos si hubo algún impedimento de trabajadores y o congresistas? Objeción, señora. Está introduciendo Sí, información y está fundada, la indicando que hay objeción fundada. impedimento. Sí, reformulo, doctora. Estructure mejor su pregunta. Sí, correcto. Señor testigo, dentro del perímetro que usted se encontraba de servicio, ¿tuvo alguna disposición para lo que corresponde el ingreso de congresistas y otros trabajadores? Objeción, ya está introduciendo la información. Dada la objeción. A ver, reitero nuevamente, señorita directora de debates, el objeto de la pregunta. Señor testigo, Fue fundada la objeción. Sí, correcto. ¿Está reformulando? Voy a reformular, ya. sí. El día 7 de diciembre del año 2022, ¿qué disposición tuvo
hubo de parte del señor Venero Mellado? El comandante nos dijo que los congresistas que deben pasar los trabajadores del Congreso, porque eso es su labor de trabajo, ¿no? Ahí no se le ha prohibido nada a ninguno que no pase. ¿Esa disposición fue a qué hora aproximadamente? No, desde temprano ha sido, de las 8 siempre conversábamos, a las 9. Dígame, señor testigo, ¿usted tomó conocimiento del mensaje de la Nación del expresidente Castillo Terrones? Sí, afirmativo, por las mismas redes sociales. ¿A qué hora aproximadamente tomó conocimiento? Sí, a las 11 por ahí, si no recuerdo. Después de ese tomar conocimiento, ¿hubo alguna disposición del señor Venero Mellado? No, ninguna. Correcto. Dígame, señor testigo, usted como adjunto del NACE, que era su función, ¿tenía alguna disposición de dar alguna orden a otros efectivos policiales? No, ninguna, porque yo soy adjunto del NACE. Perfecto. Dígame, dentro de su indumentaria de policía, ¿a usted le asignaron alguna radio portátil? Sí tenía radio, para escuchar todo lo que la comunicación de Zodiaco o de cualquier jefe que se encontraba ahí en la área de toda la avenida Bancay. ¿Podría precisarnos qué es lo que se transmitía a través de esta vía radial? Son del servicio, nos comunicaban por dónde están los manifestantes, del servicio, donde se van aglomerando, la Plaza Martín, 2 de Mayo, ese será el servicio. Y en concreto, en ese día 07 de diciembre del año 2022, ¿usted escuchó comunicación alguna? Claro. ¿Qué comunicación? ¿Podría precisarnos? De Zodiaco, toda la comunicación es de Zodiaco. Nosotros esperamos la comunicación de Zodiaco, y Zodiaco siempre comunicaba que dejemos pasar a los congresistas y al personal que trabaja ahí. No. Perfecto. Usted, como su función ha señalado adjunto de enlace, ¿podría precisarnos si en el lugar Girón Junín con Avenida Bancay se encontraba el señor Jorge Wilder Bringas Malpartida? No, de ninguna manera. ¿Jorge Bringas? Sí, es oficial brigadier Jorge Wilder Bringas Malpartida. Claro, sí, con él yo trabajo juntos. ¿Él pertenece a la misma o pertenecía a la misma unidad que usted trabaja? Sí, a la misma unidad donde yo trabajo. Perfecto. Dígame, usted ha señalado que recibía comunicación de Zodiaco. ¿Podría precisarnos qué tipo de comunicación recibió el día 7 de diciembre del 2022? La comunicación que ya es pregunta repetitiva, ya Sí, señaló fundada. qué tipo de información dio. Repetitiva, fundada la objeción. Correcto, doctora. Una última pregunta, señor testigo. ¿Hubo alguna comunicación por algún otro medio con el comandante Venero? No, ninguna. Todo ha sido del servicio nada más. Para estar atentos en todos los puntos. Y finalmente, ¿cómo fue el desarrollo del servicio el día 7 de diciembre de 2022? En el perímetro de nosotros, donde hemos estado a una cuadra que estamos del Congreso, no, todo tranquilo, no ha pasado ninguna novedad. ¿Por su lugar de servicio ingresaron congresistas, ingresaron trabajadores? Sí, la mayoría de congresistas han pasado, 10 a 15 que lo conozco, a lo más que no lo conozco, bueno, porque tampoco no es mi... Eso es todo de mi parte, señorita. Gracias, señor testigo. ¿El Ministerio Público alguna Sí. pregunta? Bien, es verdad que usted realizó el servicio de Abancay y Junín, ¿es verdad? Sí, conforme. Correcto. También señaló que usted, es verdad que tuvo un puesto fijo, ¿es así? Conforme, Avenida Bancay con Girón Junín. El puesto fijo significa que uno no camina. No caminamos, la UCI siempre camina. Ya. Porque yo soy enlace, le estoy explicando. Correcto. Que yo soy adjunto de enlace, Correcto. el enlace camina. ¿Camina a qué distancia entonces? Caminamos a 5 metros, una cuadra podemos caminar. Ya, Una correcto.
dígame, desde el lugar donde usted se encontraba, Bancay con Junín, ¿se podía divisar los otros puestos? No se visualiza. Correcto, eso es todo. Bien. ¿La Procuraduría, alguna pregunta? Ninguna otra. Bien. ¿La defensa del señor Lozada? Falta la defensa de... Disculpe. ¿La defensa del señor Torres Vázquez? Ninguna pregunta, señora Magistrada. Gracias. ¿La defensa del señor Lozada? Ninguna pregunta, gracias. ¿La defensa de la señorita Chávez Chino? Ninguna pregunta, señorita magistrada. ¿La defensa del señor Huerta Olivas? Su señoría, ninguna pregunta, gracias. Bien. ¿Del señor Castillo Terrones? Solamente una pregunta para que me aclare. ¿Cuál es la labor del adjunto de enlace? Para apoyarlo al enlace, lo apoyamos porque un efectivo no cubre todo. Somos 2 efectivos. ¿Qué cubren? O sea, ¿cuál es la labor o la función que realizan? En los enlaces tratamos de coordinar cuando vienen los manifestantes, coordinamos con los manifestantes, de apoyar, coordinamos, llegamos al punto y tratamos de visualizar a los dirigentes. Con los dirigentes tratamos de coordinar que lo vamos a apoyar dónde queda la sala. Si él nos dice gracias, muchas gracias, entonces lo tratamos de apoyar a qué sala de Atahualpa, Víctor Raúl o Porra Marchea que queda a la espalda. Entonces lo tratamos de apoyar. Y lo que le indicamos que la marcha, que toda manifestación que viene, que no se ponga en el mismo Bancay, donde está el Congreso, sino que se ponga al frente del Congreso. Eso está. Y lo pedimos de por favor que se ponga, si vienen 200, 300, tratamos de ponerlo al frente. Y ahí lo ponemos unas escuadras de efectivos policiales. Y esta su labor que acaba de mencionar, ¿cómo se realizó el día 7 de diciembre? Con toda normalidad hasta el momento. Dígame, ¿qué tipo de manifestantes habían? No, por inteligencia que se comunicaba que venían de 2 grupos. De 2 grupos que venían de inteligencia, tanto que lo llaman, por nombre La Democracia, y los otros, disculpe, el nombre que voy a mencionar, castillista, decía. Así decían los. Hasta ahorita que ahorita lo ponen un nombre de quinto poder, ¿no? Y usted nos ha mencionado que todo se llevaba con normalidad o con tranquilidad. En mi punto se llevó. En mi punto sí. Ya, la pregunta es, ¿esta tranquilidad o normalidad se llevó antes de que usted se entere del mensaje presidencial? No siempre estaba con normalidad. Durante el mensaje presidencial. Igual, ¿usted se en mi enteró? punto sí estaba con normalidad. ¿Y posterior al mensaje presidencial? Ya yo no sé, pero mi servicio terminaba a las 19 horas, de repente ya venía. No, posterior fue usted. ¿A qué hora se enteró del mensaje presidencial? A las 11. Ya, y entonces usted ya tuvo conocimiento que había un mensaje presidencial. Después de este mensaje presidencial, ¿cómo se llevó? O sea, en mi punto, normal. Ya más allá también hay puestos que hay puestos usted más no pudo efectivos. observar. No, yo no puedo, porque ya no me puedo ir a ese lugar ya. Son todas mis preguntas. Gracias. ¿Alguna pregunta? Bien. Ha concluido su declaración, señor Linares. Muchas gracias por concurrir. Gracias. Despacho. Vamos. Señorita especialista, de cuenta del despacho, por favor. Primer documento remitido. Señora directora de... Buenas tardes con todos. Señora directora de debates, para cuenta del despacho. El primer documento remitido por el director del establecimiento penal Barbadillo, oficio número 057-2025-IMP/ORL-BBD-D de fecha 22 de abril de 2025, mediante el cual adjunta el informe médico número 21-2025 de fecha 22 de abril del presente año, en el cual concluye: paciente clínica y hemodinámicamente estable, evolución estacionaria de patología lumbar, suscrito
por el médico John Lozano Ajenjo, oficio al cual adjunta el informe médico antes citado. El paciente, precise quién es. Paciente clínica y hemodinámicamente estable. El nombre del paciente. En el informe dice: remito el informe médico sobre el estado de salud de José Pedro Castillo Terrones. Bien, téngase presente y entregarse a las partes pertinentes el documento, como se viene realizando. El segundo documento es el escrito número 189/2025, mediante el cual se adjunta el oficio número CF383/2022, 13/2025 MPFN, remitido por el Fiscal Supremo Alcides Mario Chinchay Castillo, Fiscal Supremo de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, mediante el cual adjunta el certificado médico legal número 020873-V, de los cuales los peritos que suscriben certifican: al examen médico presenta, en atención a lo solicitado, el 8 de abril de 2025 a las 9 horas, nos apersonamos al establecimiento penitenciario Barbadillo, AT, sala de audiencias. El acusado continúa con su actitud de no permitir evaluación médica, aparte de la que recibe por parte del personal de salud del INPE. Sin embargo, se requirió nuestra intervención, ya que una de las coacusadas, Betsy Chávez Chino, presentó un cuadro clínico compatible con un síndrome vertiginoso, por lo que se requirió atención de urgencia. Posteriormente, ante los magistrados, se informó del estado de salud de la coacusada, con la recomendación de que tuviera evaluación médica por la especialidad de otorrinolaringología. Conclusiones: el acusado José Pedro Castillo Terrones no permitió evaluación médica. Se brindó atención médica de urgencia a una de las coacusadas, Betsy Chávez Chino. Bien, téngase presente lo expuesto y también a conocimiento de las partes pertinentes. El siguiente es el escrito número 192/2025, remitido por el Director Distrital de Defensa Pública y Acceso a la Justicia de Lima, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Carlos Manuel Gallemos Puma. Oficio número 2750/2025, mediante el cual comunica que en las audiencias programadas en el mes de abril por su despacho permanecerán como defensa necesaria del ciudadano José Pedro Castillo Terrones los defensores públicos Ricardo Johnny Hernández Medina y Alejandro Astacie Vicente, y en calidad de interconsulta en el proceso signado número 39/2022-53. Asimismo, participará de manera virtual la abogada Sally Sumiko Cotar Matito. Bien, téngase presente lo expuesto por el director distrital de señorita Defensa juez, Pública. sobre esa base de esa comunicación, señorita juez, solamente dejar en claro que la participación del defensor público bajo los principios básicos de imparcialidad e independencia es decisión de este defensor público y es decisión de mi colega estar presentes en esta audiencia. Es la decisión propia, autónoma de cada uno de los que estamos aquí presentes. A ver, vamos a precisar, gracias señor abogado, el documento señala que comunica la permanencia como defensores de los letrados aquí presentes. Está complementando el señor. Pero también señala que mientras dure el juicio oral correspondiente al proceso asignado con el expediente 39/2022. Y adicionalmente da cuenta de el apoyo de la defensora Sally Sumiko Cotar. Bien, téngase presente. Sí.
En todo caso, se va a cursar la comunicación al Ministerio de Justicia respecto de la asistencia legal que están brindando los doctores y que ésta sea hasta el final del juicio para que no haya ningún inconveniente. Continuamos con el despacho. El escrito número 193/2025 es el oficio remitido por la Fiscalía Suprema, firmado por el doctor Alcides Mario Chinchay Castillo, mediante el cual en la sumilla indica el apersonamiento, el domicilio procesal, casilla electrónica del fiscal adjunto supremo de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada, Edward Octavio Casaverde Trujillo. Bien, se tiene presente y el doctor. ¿Puedo? Sí, señor Señor fiscal, presidente. ¿usted empieza hoy día y va a terminar el juicio oral? Sí. Bien. Lo voy a terminar hasta el... Gracias. Sí. Gracias. Bien, ya el doctor Casaverde está apersonado en esta sesión de juicio oral. Téngase presente. Continuamos. El escrito número 196/2025, presentado por la testigo Leslie Vivian Olivos Martínez, mediante el cual en la sumilla solicita se prescinda de su declaración, informando además que esta semana se encuentra en semana de representación hasta el día 25 de abril último. Sí, lea todo el escrito, por Sí, favor. señor. El petitorio, estando citada en el presente proceso para el día 22 de abril del presente año a las 9 horas, brindé mi declaración testimonial. Sin embargo, muy respetuosamente solicito se prescinda de mi declaración testimonial en atención a la falta de utilidad de la misma para su valoración, conforme al numeral 5 del artículo 170 del nuevo Código Procesal Penal. Asimismo, en el marco del reglamento del Congreso de la República, en el artículo 23, inciso F, durante una semana, cada congresista debe trasladarse a su circunscripción electoral, es decir, a la región por la cual fue elegido, para cumplir funciones de representación directa. Fundamento. En términos generales, toda prueba tiene que ser útil, pertinente y conducente, y en esa línea de razonamiento, el numeral 5 del artículo 170 del nuevo Código Procesal Penal requiere que el interrogatorio al testigo sea sobre toda circunstancia útil para valorar el testimonio, sobre hechos que haya percibido o conocido, testigo directo o indirecto. En tal orden de ideas, debo afirmar que no he sido testigo directo del hecho en materia de juicio, donde el señor José Pedro Castillo Terrones envió un mensaje a la Nación el 7 de diciembre anunciando disolución del Congreso de la República. Bajo esta circunstancia, que se me considere como testigo indirecto o de oídas, la fuente de mi conocimiento del hecho delictivo tiene su origen en la información periodística brindada en esa oportunidad, desconociendo otros datos que no hayan sido mencionados en la misma. En virtud de lo señalado, puedo afirmarle que no poseo datos sobre el hecho investigado, circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores en los cuales estén involucrados los investigados mencionados en la citación. Ergo, no podré aportar mayor información que pueda ser útil, pertinente o conducente a lo aportado, motivo por el cual resulta procedente mi pedido. Adicionalmente, a través del oficio circular 056-2024-2025, se dispuso establecer semana de representación correspondiente al mes de abril, los días lunes 21 al viernes 25 de marzo del 2025, por lo cual estaré en la fecha citada cumpliendo mis funciones congresales. Esto implica mantener contacto con la población, escuchar sus necesidades, recibir denuncias, realizar visitas a instituciones públicas o privadas y articular con autoridades locales o regionales. Ante la situación descrita, es necesario invocar además el principio de economía procesal, por lo cual sería infructuoso para los fines del proceso insistir en un acto procesal, en este caso la declaración de un testigo, cuando el mismo no aportará elemento de cargo o descargo para formar convicción en el juzgador. Otro sí, solicito información sobre el requerimiento acusatorio a fin de saber cuáles son los fundamentos fácticos de mi consideración como testigo en este proceso. Sí, vamos a conceder la palabra y posteriormente
a usted. Muchas gracias. Corremos traslado al Ministerio Público. Bien. Damos una introducción más. La testigo Olivos Martínez fue citada anteriormente. Ella justificó no concurrir porque tenía semana de representación y además porque no resultaba pertinente su testimonio. El tribunal señaló nueva fecha para el día de hoy bajo apercibimiento de ser conducida de grado fuerte. Ese es el antecedente. Corremos traslado sobre el Bien. Ministerio Público es quien la ha ofrecido. Sí, muchas gracias. Solicitamos muy respetuosamente, al amparo del artículo 163, numeral 1 del Código Procesal Penal, que se haga el apercibimiento respectivo. En todo caso, tomando en consideración que existe la semana de representación, consideramos muy respetuosamente solicitar que sea a través del aplicativo del Google Meet, tomando en consideración esa limitación a la que ha hecho referencia por la labor desplegada de congresista. Consideramos que se debe reprogramar y además, en relación a lo vertido, se advierte de su declaración que la información que consigna es sumamente valioso e incluso ha adjuntado un video en el cual ha sido objeto de transcripción y que se encuentra como prueba admitida, como prueba material. Y lógicamente, como órgano de prueba, es necesario su concurrencia para dar fe y testimonio de dicha transcripción. Gracias. La Procuraduría que se adhirió. Nos adherimos a la solicitud del Ministerio Público. Bien. Doctor Noblecilla. Sí, señorita directora de debates. Primero, ya esta testigo que es propuesta por el Ministerio Público ya había, como usted ha manifestado, presentado un escrito donde ella misma concluía que era intrascendente su testimonio. Se le exhorta al Ministerio Público en su momento, es un testigo de ellos, para que se vea todo lo pertinente a que pueda participar en este plenario. Yo no sé si además le falta respeto, yo lo único que podría decir es que es una situación bastante inusual. Esta señorita testigo que debe venir acá, no lo supongo, sino estoy confirmando, a sostener esa tesis del Ministerio Público. Hoy dice que ya no tiene nada que decir, hoy dice que nada es trascendente, de que no hay nada que pueda ayudar al juicio, de que ya no sabe nada. Bueno, el tema en concreto es que ustedes también exhortaron por mandato compulsivamente para que venga. Ahora bien, también nos está pidiendo la señorita congresista de que, el Ministerio Público, de que sea virtual. Entiendo que el señor fiscal es nuevo en esta audiencia, ya se ha también debatido esa posibilidad y usted mismo lo dijo y la sala, que no se iba a permitir virtual. ¿Por qué? Porque tenemos derecho a la inmediación. Esto no es un juicio, es un juicio trascendente, es un juicio histórico. Aquí hay que cuidar todo, pero no veo esa misma implicancia por parte del Ministerio Público y también por la Procuraduría. Nosotros solicitamos, se cumple el apercibimiento por parte ya de ustedes, que ya había sido decretado con anterioridad. Gracias. ¿Alguna intervención más? Sí, señorita juez, solamente nos adherimos, señorita juez, a que la testigo esté de manera presencial. Gracias. Tribunal Señora Barroso. juez, sí, me permite también, por favor. El artículo 164, señora juez, el inciso 3, establece lo siguiente. Si el testigo no se presenta a la primera citación, se le hará comparecer compulsivamente por fuerza pública. Esta no es la primera citación a la testigo, nos adherimos a las posturas ya de los colegas y sí rechazamos totalmente que sea una declaración de manera virtual, toda vez que para nosotros, por un tema de inmediación y en el ejercicio natural del contrainterrogatorio, requerimos que sea de manera presencial. Solamente ello, muchísimas gracias. Gracias. Sí, Doctor. señorita directora de debate, solamente para precisar la incongruencia, con mucho respeto, del señor representante del Ministerio Público, porque él dice primero que se haga efectivo, entiendo, el apercibimiento ya decretado que ustedes han señalado, y después dice que se haga de manera virtual. Esa precisión que deba tomar en cuenta el colegiado magistrado. Gracias. El tribunal va a resolver.
Bien, se va a resolver la incidencia. La testigo Leslie Olivos Martínez, mediante escrito, ha solicitado se prescinda de su declaración en el marco del juicio oral seguido contra el señor José Pedro Castillo Terrones por la presenta comisión de los delitos de rebelión y otros. Y considerando, primero, que mediante el documento antes descrito que se ha dado lectura en esta sesión de audiencia, la testigo indica que respecto de su situación para declarar como tal el día de la fecha, 22 de abril, solicita se prescinda de su testimonio, dado que considera que no posee datos sobre el hecho imputado en el presente proceso. Es decir, que su declaración no resulta útil. Asimismo, indica que según el oficio circular 056-2024, se dispuso como semana de representación del 21 al 25 de abril del 2025, por lo que se encontrará realizando dicha labor congresal. Finalmente, en un otro sí de su escrito, señala que solicita la información del requerimiento acusatorio a fin de conocer los fundamentos fácticos de su consideración como testigo. Segundo, respecto del pedido principal, se ha corrido traslado a las partes, quienes en este acto han manifestado lo siguiente. El representante del Ministerio Público, que ha sido oferente de dicho testimonio, solicita que al amparo del artículo 163, inciso 1 del Código Procesal Penal se haga efectivo el apercibimiento respectivo. No obstante, estando a la alegación de la testigo, podría aplicarse recibirse su declaración de manera virtual mediante el aplicativo Google Meet, teniendo en cuenta la labor congresal que desempeña. Además, señala que su testimonio es importante porque además hay un video proporcionado por la misma que también forma parte del acervo probatorio en este juicio oral. Es relevante su testimonio. El procurador público se ha adherido a la posición del Ministerio Público. La defensa del señor Castillo insiste en que el testimonio de la señora Olivos Martínez debe ser presencial. Por su parte, la defensa del señor Huerta Olivas señala que debe respetarse lo previsto en el artículo 164, inciso 3 del Código Procesal Penal y se debe tener en cuenta el antecedente de la testigo de inasistir a esta sesión de audiencia. Debe hacerse efectivo el apercibimiento decretado. Por su parte, la defensa de la señorita Chávez Chino señala que la alegación de la testigo es bastante peculiar, señala que su testimonio es intrascendente, sin embargo, ella tiene que venir a juicio y su concurrencia debe ser presencial para garantizar el contradictorio, como lo ha señalado anteriormente este tribunal. Finalmente, la defensa del señor Venero Mellado deja constancia de una eventual incongruencia en la posición del Ministerio Público al pedir la efectividad del apercibimiento y, por otro lado, solicitar que se conecte virtualmente la testigo. El tribunal debe señalar que la testigo no ha concurrido a declarar, pese a haber sido citada por este tribunal. Como se indicó en la introducción, la testigo fue citada en una primera oportunidad, pero en aquella también alegó que no podía concurrir, además por estar comprometida en la ejecución de su semana de representación. Por eso es que no se hizo, no hubo un apercibimiento de ser conducida de grado o fuerza, conforme así trasciende de la resolución número 60, emitida en la sesión 10 de fecha 27 de marzo del 2025. Tercero, en el proceso penal peruano, la comparecencia de todo testigo en el juicio oral es obligatoria. No existe el derecho a prescindir del deber testimonial, ni mucho menos existe facultad legal para que un testigo solicite por sí mismo su prescindencia en el contradictorio. Por el contrario, el artículo 163, inciso 1 del Código Adjetivo prevé que toda persona citada como testigo tiene la obligación de concurrir. En el proceso penal, el examen de testigos para el juicio se sujeta al principio de inmediación, bajo dirección del juez y la participación directa de las partes procesales, según así lo disponen los artículos 378 y 379 del Código Procesal Penal.
disposiciones especiales que imponen el citatorio para su interrogatorio y contrainterrogatorio, según el caso, garantizándose ello inclusive con su conducción compulsiva. Debe precisar este tribunal que eventualmente se ha hecho una excepción. Hemos tenido la conexión virtual de un testigo, pero por la particularidad y excepcionalidad de la alegación de las circunstancias del caso. Cuarto, en este orden de ideas, el petitorio del testigo Leslie Olivos Martínez deviene en no amparable. Este Tribunal Supremo, cumpliendo con el ofrecimiento probatorio oportunamente aprobado en la etapa intermedia, ha citado y reprogramado su comparecencia para garantizar la debida inmediación y derecho a la prueba de las partes, no constituyendo facultad de la misma solicitar por cuenta propia la presidencia a su deber testimonial, más aún cuando se le ha citado a declarar por ofrecimiento del Ministerio Público y la Procuraduría General del Estado, a fin de que brinde información respecto de las circunstancias en que luego del mensaje a la Nación fuera presuntamente impedida de ingresar al Congreso de la República por el personal policial ubicado en el perímetro del Parlamento. En este contexto es necesario recalcar que la testigo en mención no ha sido la única congresista citada para el presente juicio oral, ya que en las sesiones previas se ha recibido con suma efectividad el testimonio de las congresistas Adriana Tudela Gutiérrez, Diego Bazán Calderón y Marta Lupe Moyano Delgado, según consta, y hoy hemos tenido la comparecencia del congresista Hamlet Echevarría Rodríguez. Gracias. Según consta así en las actas y las grabaciones correspondientes, cumpliendo cada uno de ellos con su deber de brindar su testimonio ante la autoridad judicial. Quinto, siendo esto así, si bien se ha verificado la inconcurrencia de la testigo Olivos Martínez a la presente sesión del juicio oral, considerando que se ha expuesto una justificación amparable, cumplimiento de semana de representación congresal, que es una semana al mes, este Tribunal Supremo considera pertinente diferir por última vez la concurrencia de la testigo para que se realice en una próxima sesión, bajo apercibimiento de ejecutarse la potestad legal contemplada en el numeral 3 del artículo 164 del Código Procesal Penal, esto es, conducción compulsiva mediante fuerza pública. Finalmente, en cuanto al pedido de copias de la acusación, se tiene que también deviene desestimable en razón del rol que como testigo cuenta la peticionante, lo que exige su concurrencia garantizando las mejores condiciones de espontaneidad y veracidad, sin que se le pueda informar de lo acontecido en el juicio. Así lo dispone el numeral 2 del artículo 378 del Código Procesal Penal. Por estas razones se resuelve. 1. No ha lugar a lo solicitado por la testigo Leslie Vivian Olivos Martínez. En consecuencia, reprográmese por última vez su situación para que concurra a declarar en forma presencial en el presente juicio oral el día 6 de mayo próximo a las 9 de la mañana, oficiándose. Primero otro sí, declara improcedente lo solicitado. Complementando, se dispone que se curse comunicación oficio al presidente del Congreso y notificarse a la propia congresista para su concurrencia en esta sede del contradictorio. Asimismo, sin perjuicio de que el Ministerio Público y la Procuraduría, como oferentes, coadyuven. En ese sentido, también se dispone que se curse un oficio para que puedan diligenciarlo como corresponde. Señorita, vamos a plantear reposición. Señorita directora de debates, señores de la sala, vamos a presentar el recurso de reposición al amparo del artículo 415. Aquí hay una situación que no solamente hay que advertir, sino que tenemos que poner orden. Y son ustedes, como sala penal especial, quienes son llamados a ese orden. Hoy hemos tenido a un congresista de la República sentado frente a nosotros, ya no a responder las preguntas del Ministerio Público, de la Procuraduría, siendo testigo de ellos, y de todas las demás partes. No es ninguna justificación que la señora Olivos diga que tiene una semana de representación y que tiene que estar al lado de su pueblo. Eso no es ninguna justificación. Segundo, nosotros tenemos que ser estrictos
Y tenemos que hacer que este tribunal también sea estricto con todo el respeto que ustedes se merecen. Ya por primera vez se le exhortó y no hizo caso. Falta el respeto a este tribunal, falta el respeto a todas las partes, la congresista Olivos. Hoy es la segunda vez, ni siquiera es la primera, que ya tendrían la facultad y la obligación de compulsión o traerla compulsivamente. No hay ninguna justificación para que esta sala penal especial decrete en este momento su traslado compulsivamente. Eso es todo. Gracias. ¿Cuál es su pretensión? Mi pretensión es que se le traiga por grado o fuerza a la congresista Vivian Olivos. Sí, puntualmente, por favor. Puntualmente, los congresistas de la República tienen 48 pasajes de ida y vuelta a cualquier parte del interior del país. Uno puede disponer de manera inmediata el mismo día de hoy, si tiene su semana de representación, venir hoy mismo en la noche. Y el día de mañana la señora tendría que estar aquí por grado o fuerza. Y no es un pasaje que lo paga ella, es un pasaje que lo pagamos todos los peruanos. Considero, señores magistrados, que la semana de representación, porque también he tenido semanas de representación y hemos tenido eventos inmediatos tanto en Tacna como en Lima, ese mismo día podía disponer de mis pasajes de ida o vuelta. No le podemos dar el plazo hasta el día 6 de mayo. Considero que el día de mañana la señora testigo podría estar aquí, porque este es un tema de responsabilidad y de respeto al sistema judicial. El sistema legislativo no está por encima del Poder Judicial. Señor fiscal. Estoy conforme con la decisión adoptada por su despacho. La Procuraduría. Sí, consideramos que tampoco el colegiado ha incurrido en un error de derecho, por cuanto está dentro de su facultad discrecional disponer la reprogramación de una declaración testimonial, había cuenta que, como se ha referido, no se ha dispuesto en un primer momento el apercibimiento de grado fuerza. Por lo tanto, solicitamos declarar infundada la reposición planteada. Bien. El tribunal va a resolver. La defensa de la señorita Chávez Chino plantea reposición a la decisión de este tribunal de citar a la testigo Olivos Martínez sin hacer efectivo el apercibimiento de grado fuerza. La defensa de la señorita Chávez Chino ha planteado la reposición, solicita que alega que debe haber orden en las disposiciones de este Supremo Tribunal. En este caso, que es la segunda vez que se le cita y que debe hacerse efectivo el apercibimiento de ley, que no es una justificación la semana de representación, y debe haber un respeto a lo que el tribunal resuelve respecto de la concurrencia de los testigos, y se debe disponer su conducción de grado o fuerza. La señorita Chávez Chino señala de que en el Congreso les brindan pasajes 48 pasajes para que puedan ser utilizados en la semana de representación, y que la congresista podría incluso ir y venir del lugar donde está haciendo su representación para cumplir con la disposición del tribunal. Sobre el particular debemos señalar, el Ministerio Público y la Procuraduría están conforme con la decisión de este tribunal porque consideran que están en el marco de sus atribuciones. Debemos señalar en primer lugar que la testigo Olivos Martínez en una primera ocasión no concurrió a prestar su testimonio, y esta declaración se reprogramó para el martes 15 de abril del 2025, como hemos verificado del acta respectiva. Sucede que el 15 de abril no hubo sesión de audiencia, como se comunicó oportunamente, por licencia de uno de los magistrados de este tribunal. Posteriormente, la testigo Olivos Martínez señala de que, como se explicó, que por el motivo de la semana de representación y además porque consideró que no poseía datos para brindar en su testimonio y este no sería útil, el tribunal ha considerado, primero, que no hubo un apercibimiento de conducción de grado fuerza por la justificación que hubo y por la reprogramación que se hizo. Segundo,
los apercibimientos son graduales y tienen que ver precisamente con las circunstancias del caso. En este no se está prescindiendo de la declaración de la testigo. El tribunal está haciendo ejercicio de su facultad jurisdiccional y aplicando el apercibimiento. Se está citando a la testigo el 6 de mayo bajo el apercibimiento de ser conducida de grado o fuerza. En ese sentido, no consideramos amparables los fundamentos de la reposición y esta se declara infundada. Solo para dejar constancia, por favor. Gracias.